revelado, la increíble ayuda de una viuda a un niño sorprendente que es el hijo de un presidente. Rosa se levantaba antes del alba, el ruido del mercado ya reverberaba en su mente como un eco familiar. El aroma de los tacos al pastor, impregnado de especias y anhelos, era un recordatorio constante de que el día comenzaba de nuevo. Ahí estaba ella, la viuda de 40 años que se negaba a dejar que sus circunstancias la definieran. Con una sonrisa tibia, hacía tortillas que brillaban como el futuro que deseaba para su hijo, Mateo. La verdadera riqueza está en el conocimiento, hijo, le repetía a menudo, mientras él le contaba sobre los mundos fantásticos que leía en sus libros. Pero la vida no siempre era fácil. Mateo sufría el acoso de niños que no comprendían su historia, un reguero de insultos sobre su padre ausente lo perseguía en la escuela. Rosa, al escuchar de la boca de su hijo las cejas fruncidas y las risas burlonas, sentía un nudo en el estómago. Su mente daba vueltas como un trompo, no quería que Mateo sufriera, pero tampoco quería que su valor se diluyera frente a la idea de un apellido que, al parecer, definía a las personas en el pueblo. Y entonces, un día, todo cambió. Mateo encontró un viejo documento en la biblioteca que lo dejó helado. Su padre era un alto funcionario del gobierno, una figura poderosa que podría transformar sus vidas, pero para quien ya no existía. El descubrimiento lo sacudió hasta los huesos. Rosa se sentó en la mesa de la comida, el aire pesado de tensión que envolvía la casa parecía tener vida propia. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Mateo con los ojos llenos de preguntas que Rosa no sabía si podría responder. No lo busques, hijo. No es la respuesta que necesitas. Pero la palabra no resonó en ella como una traición. Tenía miedo de que al contarle la verdad sobre su padre, la dignidad que habían construido juntos se desmoronara. Cada día que pasaba, la presión de esa revelación se intensificaba, convirtiéndose en una carga que apenas podía llevar. Decir que el aire se enrarecía en su hogar era un eufemismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La verdad se convirtió en un monstruo que amenazaba con devorarlos. Las miradas de desprecio en el mercado se intensificaron, los comentarios sobre su historia de vida se volvían veneno. Rosa, acostumbrada a las murallas de desprecio, comenzó a dudar de su propia fortaleza. ¿Debería intentar buscarlo?, se cuestionaba repetidamente, y su corazón se desdibujaba entre la esperanza y la traición. Ver la angustia dibujada en el rostro de Mateo, su hijo, su razón, la hacía sentir que el dilema moral que enfrentaba se volvía más complicado con cada latido. El miedo de traicionar sus ideales y, al mismo tiempo, la tentación de aliviar el sufrimiento de Mateo, creaban un torbellino en su mente. Esa angustia se intensificó en el momento que, con una voz temblorosa, Mateo dijo, quizás él sí me quiera, y en ese instante, Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, la pregunta se presentó en la penumbra de su hogar, ¿puede el amor superar la realidad y la verdad que hubieran deseado ocultar? En su mente, el eco de esa opción se tornó en un grito, mientras el peso de la decisión se convirtió en el cruce de caminos en el que se encontraban. La noche terminó, pero la lucha apenas comenzaba. La mañana se asomó a través de la ventana, pero Rosa no sentía el calor del sol. En su pecho había un frío que la mantenía estrujada en su propio tormento. Mientras preparaba tortillas, cada movimiento se volvía más pesado, la masa se sentía como su conciencia, un recordatorio constante del secreto que la mantenía atada. Con su mente agitada, decidió que esa tarde llevaría a Mateo al parque. Tenía que hablar con él, pero no sabía cómo abordar el tema que les había aterrorizado en las últimas semanas. Al llegar al parque, la risa de otros niños resonaba en sus oídos, como un canto lejano de una vida que no podían compartir. Rosa se sentó en un banco desgastado mientras Mateo jugueteaba con su scooter.
El niño sonreía, pero por dentro, el peso del descubrimiento lo aplastaba. Ella podía ver en su mirada que la tormenta se avecinaba. Mateo, comenzó Rosa, sintiendo que su voz era un susurro en comparación con el bullicio a su alrededor. Creo que tenemos que hablar de tu papá. El cruce de sus miradas se volvió un campo de batalla. Mateo la miró, asintiendo lentamente, los ojos cargados de tristeza y esperanza. ¿Lo vas a buscar?, preguntó, la voz temblorosa pero firme. Rosa cerró los ojos, reflexionando. Había tanto en juego, tanto irreversible. No solo se trataba de su verdad, sino también de la de Mateo. Podía ver cómo su hijo anhelaba una conexión, pero el miedo a perder la dignidad que habían cultivado juntos también le frenaba. Quizás deberíamos considerar cómo esta decisión podría cambiar nuestras vidas, sugirió Rosa, intentando plantear la situación desde un ángulo diferente. No podemos regresar el tiempo, continuó, pero buscarlo significaría enfrentarnos a muchas cosas. Mateo la observaba con sus ojos brillantes de curiosidad, procesando la gravedad de lo que su madre le decía. En su interior, una chispa de valentía comenzaba a arder. No quiero ser un niño que solo busca su apellido. Quiero ser yo, exclamó, dejando que las palabras fluyeran como un rayo de luz cortando a través de las sombras. Rosa se sintió abrumada, el asombro de su hijo la desarmaba. Aquella era la piedra angular que había estado buscando. Cuando pienso en tu padre, solo veo un hombre del pasado, confesó Rosa, herida y vulnerable. Pero tú eres el futuro, añadió, buscando la manera de transmitir su amor y preocupaciones. Debemos asegurarnos de que cualquier decisión que tomemos, lo hagamos desde nuestra verdad, no desde el miedo. La conversación fluyó, sus almas desnudas, entrelazadas por el amor crudo y la inquietud de sus realidades. Mientras la tarde avanzaba, la idea de que buscar a su padre podría ser un camino para Mateo hacia su autoafirmación se convirtió en una posibilidad palpable. Cuando regresaron a casa, Rosa sintió que una parte de su pesada carga se había aligerado. Mateo parecía revitalizado, un joven decidido en la búsqueda de su identidad. Pero el dulce alivio se empañaba con la realidad que acechaba. Rosa sabía que el camino podría no ser sencillo. La vida les había enseñado el valor de la lucha, pero también la fragilidad de la dignidad. La idea de moverse a partir de su verdad les ofrecía un resquicio de esperanza. Sin embargo, al cerrar la puerta tras ellos, una pregunta punzante se instaló en su corazón: ¿qué sucedería si el encuentro con su padre no significaba la redención, sino más dolor? Esta incertidumbre latente se asomaba como un monstruo, y Rosa no podía evitar sentir que pronto se enfrentarían al mayor desafío de sus vidas. Mientras Mateo dormía, una decisión despertaba en su mente: debían prepararse para la posibilidad de la verdad más dolorosa. Había que saber cómo enfrentar el destino que les aguardaba, y en el silencio de la noche, Rosa se preguntó si sería capaz de enfrentar su propio monstruo. ¿Podían realmente el amor y la verdad salvarlos del abismo? La respuesta podría determinar no solo su futuro, sino el de toda una generación. Rosa se despertó antes de que el sol despuntara en el horizonte. La casa, sumida en su silencio habitual, se convirtió en un espacio de reflexión. Espiando al pequeño Mateo mientras dormía, creía ver en su rostro la tranquila determinación que ella anhelaba. La noche había impulsado sus pensamientos, ya no podía postergar la decisión que tenía pendiente. Era hora de enfrentarse a un mundo más amplio que su inseguridad. Decidió que el primer paso hacia algo más significativo sería investigar sobre su pasado. La idea de buscar al padre de Mateo se transformó en una estrategia concreta. ¿Quién era realmente ese hombre que había dejado una marca tan profunda en sus vidas? El temor original que acompañaba a la búsqueda comenzó a cambiar hacia una sed de respuestas. Rosa tomó el teléfono y comenzó a explorar. Hizo preguntas en su entorno más inmediato, contactando viejos amigos que podrían saber más sobre el padre de Mateo. Se dio cuenta de que su viaje no solo era físico, sino emocional. Había una red de conexiones invisibles que comenzaron a surgir, añadiendo capas de complejidad a la vida que había asumido como un simple camino de lucha. Descubrió que su exmarido había ascendido en el ámbito político. Era un hombre conocido, una figura pública que había dejado atrás la vida que alguna vez compartió con Rosa.
La idea de que Mateo era un hijo no solo de un hombre, sino de alguien con influencia, la envolvió en sensaciones de orgullo y miedo. El compromiso de buscarlo tomó un giro inesperado. No solo querían encontrar a su padre, sino que Mateo podría ser parte de un mundo que ambos habían ignorado hasta entonces. Durante esos días de investigación, Rosa tomó pequeños pero poderosos pasos hacia su propio desarrollo. Se inscribió en clases de comunicación. Aquello no era solo para aprender a hablar, sino para defender sus pensamientos y las emociones de su hijo. Se dio cuenta de que enfrentarse a su pasado requería más que valor, necesitaba las herramientas adecuadas para hacer el camino. Allí, en un aula llena de desconocidos, comenzó a descubrir fortalezas que desconocía poseer. Mateo notó los cambios en su madre. Su actitud transmitía una mezcla de esperanza y seriedad. Cada tarde, después de la escuela, Rosa le compartía las historias que había encontrado sobre su padre. Cada nuevo dato era una oportunidad para que Mateo reflexionara sobre su identidad, su linaje y el futuro que podría construir. Juntos, comenzaron a tejer un mapa emocional que les daba dirección. Un día, luego de la escuela, Mateo se detuvo. «Mamá, ¿y si él no quiere conocernos?», preguntó, la expresión de su rostro un interesante reflejo de preocupación genuina. Rosa sintió la carga de su propio temor reflejada en su hijo. «Es posible», dijo con suavidad, «pero eso no define quiénes somos. Nosotros somos lo que elegimos ser». Esa declaración resonó con fuerza en ambas vidas. La próxima tarea en su plan era hacer una cita. Rosa sabía que el simple hecho de querer encontrarse con ese hombre desencadenaría un torbellino de emociones. Antes de seguir adelante, necesitaban un enfoque claro. Esa reunión podría dar forma a su percepción sobre el futuro familiar, pero también presentaría nuevos desafíos en su estructura emocional. Mientras una ola de anticipación y ansiedad la consumía, comprendiéndolo todo, Rosa dejó escapar un susurro: «El momento de la verdad se aproxima». Necesitaba estar preparada no solo para el encuentro, sino para las revelaciones que vendrían al margen de ello. La búsqueda estaba a punto de convertirse en su mayor desafío, y en ese cruce de decisiones, su fortaleza sería medida como nunca antes. Sin embargo, cuando la llamada llegó y el sonido del otro lado del teléfono resonó en su mente, una pregunta inquietante se instaló: ¿podría realmente soportar la verdad que podrían descubrir en la reunión con su pasado? El eco de la incertidumbre reverberaba en su interior, dejándola a un paso de lo desconocido, a un momento donde la realidad convergería en un nuevo camino que ambos tendrían que transitar. Rosa sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras preparaba la reunión. Había dejado de lado la ansiedad que la consumía y había decidido enfocarse en cómo podría maximizar este encuentro. Mientras Mateo se entretenía con algunos amigos en su pequeño rincón del parque, ella se repetía a sí misma que debía ser proactiva en su desarrollo personal, no solo por él, sino porque se había vuelto plenamente consciente de la poderosa imagen que proyectaba ante su hijo. La idea de que su vida cambiaría esa semana la llenaba de energía, pero también de incertidumbre. Rosa resolvió preparar una lista de preguntas para el padre de Mateo. Sin embargo, no solo sería un cuestionario meramente informativo, ella quería que esas preguntas atacaran los cimientos de su historia compartida, su ausencia y su legado. Comenzó a escribir, su pluma corría en la hoja como un torrente de pensamientos. En cada pregunta, había una búsqueda de afirmaciones personales, una manera de manifestar firmeza ante lo desconocido. A medida que la fecha se acercaba, Rosa se dio cuenta de que no solo estaba tomando acción con respecto a su vida, sino también con su imagen interna. Se miró al espejo cada mañana, y ya no solo encontraba a una mujer marcada por el dolor de la ausencia, sino a una madre decidida a desafiar cualquier circunstancia adversa. Sus clases de comunicación se estaban convirtiendo en un poderoso refugio donde podía desafiar sus propios límites y desarrollar nuevas habilidades. A través de los ejercicios, comenzó a reconocer su voz, primero titubeante, pero que evolucionaba con fuerza. Su capacidad para enfrentar a su pasado se transformaba en un acto de elocuencia. El domingo llegó, y la ansiedad la acompañaba mientras se preparaba. En su mente, el escenario de la reunión estaba llenándose de imágenes negativas: el padre de Mateo frustrado, despreocupado, incluso resentido.
Pero cada vez que permitía estos pensamientos, la respuesta de su nuevo sentido de autoeficacia emergía para contrarrestarlos. Cuando finalmente tomó la llamada, su voz resonó con seguridad. ¿Es este el teléfono de Roberto Díaz? El silencio del otro lado la retó, pero encontró sus palabras fluyendo con mayor destreza. Era el momento de enfrentarse a las posibilidades de un futuro diferente para ella y su hijo. La expectativa transformadora la abrazaba, revelando un nuevo sentido de oportunidad donde antes había miedo. Al hablar con él, descubrió que no era solo una conversación sobre Mateo, era una conversación sobre Rosa. Ella estaba dispuesta a defender lo que ella y su hijo representaban, no de forma agresiva, pero sí con la firmeza que había cultivado en las últimas semanas. La charla se extendía entre lo personal y lo profesional, mientras cada respuesta de Roberto revelaba más secretos y complicaciones de su vida pasada. Rosa tomó nota mental de cada emoción que emergía en su interior, cada respuesta de él desnudaba tanto su carácter como el de su hijo. Sin embargo, a medida que Rodrigo se grababa en su mente como un hombre real, un preámbulo de un posible conflicto emergió. Rosa sabía que tendrían que establecer límites claros, y que esto sería vital para crear una nueva narrativa, una que no arrastrara los errores del pasado al presente. Cuando la llamada terminó, Rosa se sentó en lo alto de un columpio, contemplando la tarde. Su interior bullía con revelaciones. Había un mundo complejo que se abría ante ella, que no solo era un desafío emocional, sino también una gran oportunidad de crecimiento personal. Dando un paso tan significativo, no solo había forjado un camino hacia el pasado, sino que también había comenzado a desarrollar un nuevo futuro, fundamentado en su decisión y el amor que le tenía a Mateo. Pero entre la promesa de lo nuevo y la carga del pasado, una sombra se cernía. Mientras caminaba hacia casa, una alerta vibrante en su mente cobraba forma. ¿Qué pasará si él quiere algo más que ser parte de la vida de Mateo? ¿Y si su pretensión va más allá de lo que Rosa ha imaginado? Con esa inquietud palpitante, cada paso se sentía como un eco entre lo conocido y la incertidumbre del futuro. Ella sabía que la próxima etapa de su viaje hacia el descubrimiento estaría llena de decisiones cruciales. Rosa llegó a casa sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Las palabras de Roberto aún resonaban en su mente. Había tenido la oportunidad de confrontar el pasado, de dar un paso hacia adelante, pero también había abierto una puerta que podría cambiarlo todo. La imagen de Mateo sonriendo al oído de su amigo seguía grabada en su memoria, un niño lleno de vida que merecía un futuro brillante. Pero ¿qué implicaría ese futuro si Roberto decidía involucrarse más allá de lo que ella estaba dispuesta a permitir? Esa noche, mientras Mateo dormía, Rosa decidió que pasar por alto sus preocupaciones no sería la solución. Si ella había aprendido algo en sus clases de comunicación, era que la clave del crecimiento personal estaba en abordar la verdad de frente, en lugar de esconderse detrás de los miedos. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un diario sobre sus emociones y las incertidumbres que ahora la asediaban. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que construía una nueva comprensión de sí misma. Mencionó los dilemas morales que enfrentaba, el deseo de permitir que Mateo se relacionara con su padre y, al mismo tiempo, la necesidad de protegerlo de cualquier decepción. Su pluma trazaba un camino claro hacia la introspección. Rosa empezó a explorar su propia historia, las decisiones que había tomado y las que estaban por venir. Se dio cuenta de que había estado viviendo atrapada en un ciclo de vulnerabilidad, una lucha constante por mantener el control sobre su vida y la de su hijo. Pero el nuevo Rosa, que había empezado a emerger, había comenzado a cuestionar incluso esas narrativas. Decidió que la primera acción sería tener una conversación franca con Mateo. Se imaginaba cómo sentaría a su hijo y cómo le explicaría la complejidad de la relación que estaba surgiendo con su padre. No quería que pasara por una experiencia dura en el futuro. Él le había mostrado una maravillosa capacidad para entender el mundo a su alrededor, y Rosa se sintió motivada por el deseo de educarlo, de brindarle las herramientas necesarias para afrontar la verdad. Con el tiempo corriendo su curso, ella formó una lista mental de qué decir y cómo manejar cada posible reacción. Si está emocionado, ¿cómo responderé? Y si se siente triste y decepcionado. Las preguntas comenzaron a acumularse, pero la nueva determinación en su corazón la empujaba hacia adelante.
Había que tener una conversación honesta, no solo sobre su padre, sino sobre las emociones que esta búsqueda de un nuevo futuro despertaba tanto en ella como en Mateo. Sin embargo, a medida que establecía esta estrategia, sus pensamientos comenzaron a desbordarse de nuevo. La imagen de Roberto, con su capacidad para influir indirectamente en sus decisiones y la vida de Mateo, la mantenía inquieta. ¿Podría ser que sus intenciones fueran menos altruistas y más calculadas? La urgencia de proteger la estabilidad emocional de su hijo se convirtió en una prioridad. Al día siguiente, visitó la biblioteca, buscando volverse más consciente de las dinámicas familiares y cómo éstas podrían impactar en la vida de un niño. Quería informarse, buscar las herramientas adecuadas de apoyo. La idea de tratar con un hombre que podría ser un padre en la vida de Mateo no la amedrentaba, pero sí le provocaba un profundo deseo de estar preparada. La información se convertiría en su aliada, su forma de empoderarse frente a lo desconocido. Mientras revisaba libros y artículos, una frase resonó en su mente: el conocimiento es un poder que transforma. Cada página que pasaba era como un eslabón que fortalecía su resolución. No solo se preparaba para la conversación con su hijo, sino que también se estaba armando a sí misma para el inevitable encuentro con Roberto. Y en medio de ese mar de conocimiento, un pensamiento la envolvió: ¿hasta dónde soy capaz de llegar para proteger a Mateo? La respuesta empezaba a tomar forma en su interior. Ese mismo día, la llamada del regreso de Roberto llegó como un estruendo en la calma que había tratado de establecer. La pantalla de su teléfono iluminó su rostro y su corazón se paralizó por un instante. Cada segundo antes de contestar fue una mezcla intensa de ansiedad y determinación. Había llegado el momento de enfrentar lo que el futuro le deparaba, pero en su interior una pregunta resonaba más fuerte que nunca: ¿está lista para descubrir la verdad detrás de la fachada que Roberto había construido? La voz de Roberto resonó al otro lado de la línea, segura, casi impasible. Rosa, ¿podemos hablar? Necesito verte. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Rosa apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que cada palabra que había escrito en su diario se desvanecía en el aire, como si todo su trabajo de introspección estuviera a punto de ser puesto a prueba. Con determinación renovada, tomó una respiración profunda y se la devolvió. Sí, hablemos. Los preparativos para la reunión eran casi un ritual. Se miró en el espejo, ajustando su cabello, recordándose a sí misma la importancia de proyectar confianza. Había dejado atrás la versión de sí misma que se dejaba llevar por las emociones. Ahora era consciente de que cada palabra y cada gesto contarían en el delicado balance entre su propia verdad y la de Roberto. Cuando llegó el momento, se encontró en un café pequeño, uno que elegía con frecuencia por su tranquilidad. Las paredes decoradas con arte local y las mesas de madera robusta le proporcionaban un ambiente familiar, un refugio que ahora se tornaba en un escenario de confrontación. Al verlo entrar, un torrente de emociones surgió en su interior. La fachada de hombre encantador que había conocido le parecía doblegada por la tensión del momento. Ambos se sentaron, y mientras el mesero tomaba su orden, Rosa sintió una fuerte presión en el pecho. Debía establecer su control desde el principio. Roberto, quiero ser clara. Mateo no es una pieza de un juego. Mi prioridad es él. Él la miró, sus ojos centelleando con una mezcla de sorpresa y respeto. Lo entiendo. Quiero lo mejor para él, Rosa. Siempre lo quise. Su respuesta la llevó de regreso a la esencia del conflicto: ¿qué significaría realmente eso para ella y para Mateo? La conversación avanzó, se movía entre el terreno emocional y lo práctico. Rosa se dio cuenta de que sus dudas no eran infundadas. A medida que Roberto hablaba sobre sus planes y deseos de involucrarse en la vida de su hijo, ella notó un brillo de ambición en su voz, un deseo de ser más que un simple padre en la vida de Mateo. Y en ese punto, la conversación se tornó tensa. ¿Y qué significa eso?, cuestionó Rosa, su tono firme. ¿Esperas que Mateo te acepte cegado por tus promesas? Mi hijo tiene derecho a conocerte, pero también merece saber la verdad sobre el hombre que está detrás de esa figura pública. Roberto se removió en su silla, su expresión más dura. No estoy aquí para lastimar a nadie, Rosa. He cambiado.
Solo quiero la oportunidad de ser un padre. La frase golpeó a Rosa con una fuerza inesperada. ¿Era posible que realmente hubiera tenido una transformación? El dilema moral que había estado explorando durante días se hacía tangible frente a ella, empujándola a reconsiderar sus propios juicios. La conversación se volvió profunda, explorando los temores y deseos de ambos. A medida que la temperatura emocional se elevaba, Rosa se sintió como una estrategia improvisada en su mente. ¿Podía permitir que Mateo formara su propia opinión sobre Roberto, o estaba condenada a cargar con la pesada responsabilidad de decidir por él? Al final de la reunión, no había más que dudas, pero también un rayo de esperanza. Ambos convivieron en un espacio donde la posibilidad de un futuro diferente parecía palpable. Pero cuando Rosa se despidió, la pregunta pulsaba en su mente: ¿sería suficiente su esfuerzo por proteger a Mateo con la verdad desnuda? Al salir del café, sintió que el aire estaba más cargado que antes. Mientras caminaba por la acera, una nueva inquietud empezaba a germinar dentro de ella. La relación con Roberto podría abrir la puerta no solo a un padre para Mateo, sino también a un conflicto que pondría a prueba sus límites. Esa misma noche, con el viento soplando a través de su ventana, decidió que necesitaba un nuevo enfoque. Convocó a un profesional para que la guiara en esta travesía. Era hora de que ella no solo se preparara para enfrentar a Roberto, sino también para descubrir cómo convertir su vulnerabilidad en una fortaleza. Mientras se recostaba en la cama, el eco de las palabras de Roberto se repetía en su mente. Había hablado de cambio, pero ¿qué pasaría si ese cambio también forzaba a Mateo a enfrentar una realidad con la que aún no había lidiado? La conexión que se estaba formándose se tornaba más compleja con cada decisión que tomaba. Y así, con el amanecer como testigo, Rosa se encontró completamente envolvida en un laberinto de dilemas difíciles. Con cada paso hacia adelante, la certeza de lo que vendría la atormentaba. ¿Podría realmente confiar en que su camino estaba bien trazado, o todo se desmoronaría en un instante? El siguiente paso comenzaba a acercarse, y la verdad sobre Roberto podría marcar no solo su destino, sino también el de Mateo. Rosa se despertó al amanecer, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándole el pecho. La conversación con Roberto resonaba en sus pensamientos, convirtiéndose en el centro de su nueva realidad. La decisión de buscar la orientación de un profesional había sido un paso necesario, pero ahora se vislumbraba la complejidad de esta nueva etapa. No era solo su vida la que estaba en juego, el futuro de Mateo colgaba de un hilo delgado, tejido por hilos de esperanza y miedo. Su terapeuta, Marta, le había dicho que debía explorar sus emociones más profundas y alinearlas con sus objetivos. Tienes el poder para definir tu narrativa, Rosa. Cada elección es una pieza del rompecabezas de tu vida, había afirmado. La certeza en la voz de Marta había añadido un rayo de confianza en su interior. Rosa comprendió que no se trataba solo de proteger a su hijo, sino también de forjar su propia identidad en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Así que, ese día, decidió poner en práctica lo aprendido. Se inscribió en un taller de habilidades de comunicación. Necesitaba aprender no solo a expresar su voz sino a conectar de manera significativa con Roberto y, sobre todo, con Mateo. La idea de adquirir nuevas herramientas la entusiasmaba. Nunca había sido muy buena en confrontaciones directas, pero era evidente que eso debía cambiar. La vida le estaba exigiendo que se armara de valor. Durante las sesiones, Rosa escuchó las historias de otros participantes. A través de esas interacciones, sus propias inseguridades se volvieron menos abrumadoras. La vulnerabilidad compartida hacía que cada testimonio resonara en su interior, transformando el entorno que antes consideraba hostil en un espacio de crecimiento. Se sintió inspirada al ver cómo otros enfrentaban sus luchas, y eso la motivó a seguir adelante. Un día, mientras practicaban cómo expresar necesidades y límites, experimentó una revelación. Era posible comunicar su verdad de una manera que no conflictúe con su amabilidad. En lugar de entrar en confrontación con Roberto, podría abrir un canal de diálogo donde ambos pudieran explorar lo que significaba ser padres. Esa idea la llenó de emoción. Sin embargo, cada avance que lograba se encontraba acompañado de una duda incesante. ¿Era suficiente?
El cambio en su forma de comunicarse podría hacer que Roberto realmente apoyara a Mateo en lugar de desear ocupar un espacio de protagonismo en su vida. Cada noche, la inquietud crecía, trayendo consigo un torbellino de preguntas. El fin de semana se acercaba, y con ello una oportunidad para practicar sus nuevas habilidades. Había decidido invitar a Roberto a una reunión en un entorno menos formal, donde la atención pudiera ser desconectada de las dinámicas familiares. Eligió un parque cercano, un espacio donde Mateo pudiera estar presente, observando sin presiones. Todo estaba preparado, Rosa sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando llegó el día, el gesto de Roberto al llegar sonriendo le dio un pequeño alivio, pero su mente no dejaba de cuestionarse si todo lo que había construido en aquellas sesiones sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La presencia de Mateo en el equipo le otorgaba otra capa de responsabilidad y emoción. Cada palabra que aprendería a pronunciar podría tener un eco doloroso o, por el contrario, abrir puertas hacia el entendimiento. Mientras se acercaban al lugar, un presagio de incertidumbre la invadió. La verdad sobre Roberto y su intención de ser un padre a su lado se sentía a la vez como un viejo amigo y un extraño. Aquella mañana, el destino de su familia se estaba jugando en un tablero de dudas renovadas. ¿Podría su trabajo interno ser el pilar que necesitaban para construir una relación sana? Rosa respiró hondo, la decisión de tomar el control estaba frente a ella. Lo que nunca imaginó sería el momento de la explosión de su verdad. Con la mente en calma, se preguntó si realmente podría manejar lo que vendría. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Dando paso a algo más grande, la oportunidad de reescribir su historia. Porque a veces, crecer implica enfrentar no solo a los demás sino también a uno mismo. Mientras observaba a Mateo jugar y reír bajo el sol, sintió que la revelación más última aún no había llegado. ¿Qué secretos ocultaría Roberto que cambiarían el rumbo de todo una vez más? Rosa observó a Mateo corretear por el parque, su risa clara resonando en el aire fresco de la mañana. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, y cada pequeño gesto del niño se llenaba de un significado que antes le había pasado desapercibido. Con cada paso cercano a Roberto, su mente equilibraba el deseo de conexión con los temores acumulados por años de desencuentros. A pesar de la ilusión de control que había cultivado, el nudo en su estómago era ineludible. El encuentro empezó con una conversación trivial, pero Rosa sabía que debía comportarse con valentía. «Necesitamos hablar sobre Mateo», anunció, su voz apenas disimulando la carga emocional. Roberto la miró, su expresión cambiando. Había un atisbo de sorpresa, pero no podía permitirse retroceder. Acudió a las herramientas que había aprendido en el taller. Se enfocó en expresar sus deseos desde un lugar de vulnerabilidad, utilizando yo en lugar de tú, buscando no confrontar sino construir. Yo siento que a veces eres dominante en las decisiones que afectan a nuestro hijo, confesó, su aliento entrecortado por la tensión. En su interior, el eco de la voz de Marta la empujaba a ser firme. Roberto la miró fijamente. La sorpresa dio paso a eso que siempre había tenido miedo de confrontar, su propia inseguridad. En la primera arruga de su ceño, Rosa vio el asomo de debates internos. Sin embargo, él rápidamente se irguió. ¿Dominante? Solo quiero lo mejor para Mateo, replicó, su tono defensivo, encendido. Esa respuesta encendió una chispa de desafío en Rosa. Y yo también. Pero eso significa llegar a acuerdos juntos, no decidirlo todo por mí, enfatizó, elevando su voz con una mezcla de resolución y cansancio acumulado. Las palabras le parecieron una declaración de intenciones, un nuevo nace en su vida donde ya no se permitiría ser excluida. Sin embargo, el cambio de narrativa que había soñado no se materializaba con facilidad. Las respuestas evasivas de Roberto y su necesidad de dominar la conversación pesaban sobre Rosa, haciéndola dudar de su enfoque. ¿Acaso la nueva Rosa era más valiente o simplemente estaba expuesta a una lucha que aún no podía ganar? Mientras se desenvolvía el intercambio, el comportamiento de Mateo se tornó inquieto. El niño, que había estado correteando feliz, se detuvo y miró con creciente confusión entre los dos adultos. Él percibía la tensión, y eso le llenaba de inseguridad. Rosa sintió un golpe en el pecho,
su deseo de proteger a su hijo de la angustia emocional era contundente. Era primordial que Mateo no recibiera una carga que no le pertenecía. Prolongar la discusión no era el camino correcto. Debía ser asertiva, proteger la esencia de su hijo y también de sí misma. Este no es el lugar para resolver esto, Roberto. Necesitamos establecer límites, hacernos responsables de las emociones del niño. Lo que hagamos hoy lo afectará a él, dijo, sintiendo un atisbo de madurez en su declaración. Esa decisión resonó en su interior, y al mirarlo a los ojos, sintió una conexión renovada con su propia voz, reafirmando su deseo de transformar esta conversación en un canal saludable. La dureza en el rostro de Roberto comenzaba a suavizarse. Quizás debamos replantearnos esto en otro momento, cuando ambos estemos más tranquilos, sugirió. Para Rosa, esa podría ser una pequeña victoria, pero no una solución definitiva. Regresaron a la fragilidad de aquel día, pero la decisión de crecer juntos como copadres quedó flotando entre ellos. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, Rosa comprendió que los verdaderos cambios requieren paciencia y persistencia. Era una puerta abierta, pero aún había un camino sinuoso por recorrer. A medida que regresaban a casa, el corazón de Rosa latía con fuerza, pero también con una nueva comprensión. Su viaje apenas empezaba. Entonces, mientras caminaban, un mensaje de texto inesperado brilló en la pantalla de su teléfono. Era de Marta, su terapeuta. He tenido algunas noticias sobre Roberto que creo que son importantes para ti. Necesitamos hablar lo antes posible. ¿Cuándo te viene bien? Esa frase final resonó en su mente, tomando forma de preguntas que la perseguían. ¿Qué más había detrás de la fachada de Roberto? ¿Qué secreto podría cambiar todo lo que había comenzado a construir? Rosa se quedó paralizada al leer el mensaje de Marta, el corazón latiéndole desbocado. La oscuridad se cernía sobre sus pensamientos, oscureciendo la luz que había logrado encender en su vida. ¿Qué tipo de revelaciones podrían salir de esta conversación? La mezcla de curiosidad y ansiedad la llevó a buscar respuestas desde su interior. Mientras Mateo jugaba con una pelota en el parque, un rayo de luz iluminó su rostro. Era un regalo que nunca había pensado en dar, un momento en el que podía estar completamente presente para su hijo sin la carga de decisiones difíciles. Sin embargo, la sombra del mensaje de Marta no podía ignorarse. ¿Qué cambios podría haber en su vida? Decidió que no podía escapar de lo que estaba por venir. Tenía que enfrentarse a Roberto, no solo para defender lo que era mejor para Mateo, sino para entender con claridad la relación que habían mantenido y sus implicaciones. La idea de residir en un mar de incertidumbre la hizo recordar las estrategias aprendidas en terapia, pero ahora, la valía de esas herramientas se veía aún más crucial. Al llegar a casa, Rosa tomó una respiración profunda. Se sentó y comenzó a escribir en su diario, una práctica que había facilitado su aprendizaje personal. Hoy he hablado con Roberto sobre nuestro papel como padres. Aún así, la carga de decisiones aún me aterra. Necesito saber más sobre él, sobre lo que realmente siente y quiere. Las palabras fluyeron por su pluma, una terapia por sí sola. La escritura le ofrecía claridad. Recordando sus primeras sesiones con Marta, Rosa entendió que conocerse a sí misma era el primer paso hacia un cambio real. Agradeció los momentos en los que su terapeuta había resaltado la importancia de establecer límites y de comunicarse con honestidad. Sus propios temores eran sombras que la habían mantenido alejada de su verdadera voz. No podía permitir que Roberto ni sus inseguridades afectaran su capacidad de ser una madre íntegra. Con cada oración escrita, se enfrentó a sus propias esperanzas y frustraciones. Debo recordar que soy digna de ser escuchada. No soy un títere en este juego. Esas palabras resonaron cada vez más fuerte, transformando la duda en una nueva perspectiva. A la mañana siguiente, se encontró sentada nuevamente en el café, con su tazón de café humeante como única compañía. Era su espacio de reflexión, donde podía poner un pie firme en la tierra antes de confrontar a la inminente nueva realidad que se delineaba. Revisó sus planes antes de enfrentarse a Roberto nuevamente. No quería ser reactiva, sino completamente proactiva.
Mientras la mantequilla se derretía en su tostada, la idea de una conversación en el futuro inmediato la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Había miedo, claro, pero también un renovado sentido de propósito. A medida que la semana avanzaba, agendó una cita con Marta para profundizar en el mensaje que la había inquietado. Eran esos pequeños pasos que mostraban un crecimiento tangible. Sin embargo, las inquietudes persistían sobre cómo la revelación que se acercaba podría afectar su relación con Roberto. El encuentro llegó de manera abrupta, con el teléfono sonando a media tarde. Era Marta. Hola, Rosa. Espero que estés bien. Necesito que tengamos esa conversación lo antes posible. Lo que descubrí sobre Roberto es bastante importante. La voz de Marta sonaba firme, pero su tono era un eco de preocupación. ¿Cuándo podemos hablar?, preguntó Rosa, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Te parece bien esta tarde a las 5? La respuesta fue clara, pero Rosa sintió que un antes y un después se apoderaba del momento. Enfrentar a la verdad sobre Roberto era un paso hacia lo que podía liberar su vida de las cadenas del pasado. Mientras la tarde se adentraba en el silencio, Rosa se sintió lista para el desafío. La incertidumbre se había convertido en un aliado, una fuerza que despertaba su ansia por la verdad. El momento de la verdad estaba por llegar, y con él, la posibilidad de un cambio que podría redefinir su futuro y el de Mateo. ¿Qué revelaciones podría contener el secreto de Roberto? La incertidumbre crecía, y con ella, la determinación de Rosa por encontrar su verdad. Rosa se sentó frente a Marta con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La terapeuta la saludó con una sonrisa amable, pero en sus ojos había una seriedad innegable que hacía eco de la importancia del momento. Gracias por venir, Rosa. Hay algo que necesito compartir contigo sobre Roberto, comenzó Marta, buscando el mejor enfoque para desvelar la información que había obtenido. El corazón de Rosa latía con fuerza. La revelación estaba a punto de convertirse en el impulso necesario para definir no solo su vida, sino también la de su querido Mateo. Espera, interrumpió, antes de que me cuentes, necesito saber cómo eso afectará a nuestro futuro. Mateo es mi prioridad, y no puedo permitir que su relación con su padre sea un riesgo para su bienestar. Marta asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Tienes razón, y es por eso que necesito que escuches con mente abierta. Lo que descubrí sobre Roberto no solo es relevante para ti, sino que también puede ofrecerte las herramientas para proteger a Mateo en el proceso. Con un profundo suspiro, Marta explicó que Roberto había estado involucrado en algunos escándalos en su carrera política. No había sido solo un trabajo desafiante, sino que había cruzado límites éticos y personales que lo habían llenado de sombras. La libertad que algún día había sentido se había visto empañada por decisiones que no solo lo perjudicaron a él, sino a aquellos que lo rodeaban. Pero eso no es todo, agregó Marta, hay un camino para la redención. Las segundas oportunidades existen, y la clave está en cómo él toma responsabilidad por sus acciones, sobre todo ahora que tiene a Mateo en su vida. El impacto de esas palabras recorrió a Rosa como una ola. La revelación no solo le proporcionó un contexto sobre los miedos que la habían acompañado, sino también una esperanza renovada. Si Roberto estaba dispuesto a cambiar, podría haber espacio para reconstruir una relación que favoreciera el bien de su hijo. Lo que decidas ahora será crucial, continuó Marta. Tu papel es enseñar a Mateo a discernir entre la verdad y las promesas vacías. Tu propia voz también necesita ser escuchada, no solo como madre, sino como mujer que ha enfrentado y superado desafíos. Este es el momento de tomar el control de la narrativa. Rosa sintió el peso de la afirmación en su pecho, resonando en el núcleo de su ser. La tristeza y el dolor de su pasado se comenzaban a desvanecer, reemplazados por un claro sentido de propósito. Comprendía que esta batalla no sería solo sobre su futuro y el de Mateo, sino también sobre su capacidad para transformar la historia familiar. Tomó un momento para asimilar todo lo que había escuchado. Sabía que el camino hacia adelante podría ser largo y complicado, pero al mismo tiempo, se sentía lista para enfrentarlo. Cualquier duda que había monstruosamente tejido en su interior ahora se convertía en estrategia, firmes pasos hacia un nuevo comienzo. Gracias, Marta.
Hoy me has dado el coraje para seguir adelante, dijo con firmeza, la resolución destacando en su voz. Al salir de la sesión, la claridad que había buscado comenzó a materializarse. Tenía un plan, esto no se trataba solo de ella, era también sobre Mateo y el futuro que querían construir juntos. Esa tarde, se sentó con Mateo. La idea de la conversación que estaba por tener con su hijo la llenaba de nervios, pero sabía que el amor era la base. Mateo, hay algo importante que necesito contarte sobre tu papá, empezó, sintiendo el pulso de sus emociones. Lo que quiero que sepas es que todos merecemos la oportunidad de crecer y cambiar. Mateo, con sus ojos abiertos e interesados, escuchó atento mientras Rosa le explicaba, en términos sencillos, lo que había aprendido y lo que podía significar para ellos. A medida que hablaba, observó cómo una mezcla de comprensión y confusión pasaba por el rostro de su hijo. Al final de la conversación, Rosa vio cómo la luz de Caleb comenzó a brillar con mayor intensidad. «Mamá, solo quiero que estemos bien», dijo, y esa afirmación resonó en el corazón de Rosa como si marcara un nuevo capítulo. «Estaremos bien, cariño. Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier cosa, juntos. Lo más importante es que nuestro amor y respeto por nosotros mismos son la base de todo», respondió. Ese día se convirtió en un hito significativo. Rosa, despojándose de miedo, tomó la iniciativa de comunicarse nuevamente con Roberto. Parafraseando las palabras de Marta, haría que su voz fuera escuchada, esta vez con una firmeza que no había poseído antes. El encuentro estaba preparado, ella no solo se enfrentaría a su pasado, sino que también lo haría por Mateo, por su presente y futuro. Rosa llegó al acuerdo de otra reunión con Roberto, pero esta vez, tenía un propósito. Se sentía por primera vez verdaderamente empoderada. Quería entender si realmente estaba cambiando y cómo eso podría impactar sus vidas. Se enfrentaría a su historia, ya no como una víctima, sino como una mujer decidida a construir su futuro desde la verdad y la autenticidad. Al ingresar al café donde habían decidido verse, en lugar de temer lo que vendría, se sintió dotada de poder. Sentía que todo lo que había vivido la había llevado a este momento decisivo, y al observar a Roberto entrar, no sintió desdén ni rencor, sino la determinación de proteger lo que más amaba. «Hola, Rosa», dijo Roberto, intentando sonar relajado. Ella respiró hondo, lista para la confrontación que le esperaría. «Hola, Roberto. Me alegra que hayamos podido reunirnos. No estoy aquí para hablar de lo pasado, sino de cómo podemos mirar hacia el futuro». Las palabras fluyeron entre ellos, se nutrían de su nuevo entendimiento. Esta vez, Rosa podía ver que no necesitaba aceptar lo que su padre le había servido a Mateo, podía establecer límites claros y trabajar por un camino que priorizara sus deseos de madre. Lo que era más, había comenzado a forjar no solo un entendimiento sobre Roberto, sino dentro de sí misma, permitiéndose la oportunidad de crecer y creer en un futuro mejor. El camino no estaría exento de obstáculos, pero ahora, Rosa se sentía segura. Con cada pequeña victoria, había encontrado su voz y la confianza que le permitiría construir no solo una relación más dichosa entre ella y su hijo, sino también entre Roberto y Mateo. Con una sonrisa leve, la verdad brillaba en sus ojos, preparándose para una nueva vida. Esa transformación personal se evidenciaba en la luz del día que inundaba la habitación. Rosa se encontraba lista. La historia de su vida cambiaba, y ella no era la única escribiéndola. Mientras los tres comenzaban a navegar nuevas relaciones desde la vulnerabilidad hasta la fuerza, su corazón latía lleno de esperanzas renovadas. Necesitan suscribirse ahora para seguir acompañando esta increíble historia de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo dejándonos un me gusta que alimenta el algoritmo y nos ayuda a hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo creen que evolucionará esta familia. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión llena de esperanza. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta travesía emocional.